Hola, hola, hola familia, bendiciones. Feliz día para todos, a los que están en la mañana. Buenos días a los que están de tarde como nosotros. 2:42 de la tarde, estamos en vivo aquí desde la costa central del Pacífico, compartiendo este tiempo de altar. Recuerda que altar es tiempo de oración, tiempo de adoración y tiempo de aprender de la palabra de Dios. Y queremos transmitir y compartir contigo algunos tips para que nuestra oración sea efectiva y para poder unirnos en oración. Estamos muy agradecidos de poder estar en contacto una vez más. La semana pasada no tuvimos altar online, lo hicimos todos aquí en persona, no pudimos transmitir en vivo, pero esta semana sí, hoy sí, y nos da gusto poder estar en contacto. Así que si te unes a nosotros en este pequeño corto tiempo, pues seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Y si aún estás viendo este live, ya luego, cuando ya está en las redes sociales, eh, de igual manera, gracias por estar allí y ser parte de Altar. Altar es la comunidad de creyentes que nos unimos para orar. Muchas personas se conectan a través de las redes sociales, ahí se conectan de diferentes partes de Estados Unidos y sé que se están conectando de diferentes países porque así recibimos sus notificaciones, sus motivos de oración, pues y muy contentos de poder estar unidos en oración. Amén. Así que iniciemos, vamos a orar. Padre, te honramos y te adoramos y consagramos para ti este tiempo de altar. Por favor, hónrate, háblanos y dirígenos, Señor, en este tiempo de oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir contigo en este tiempo de altar lo que la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 24, del versículos Lucas capítulo 24 del versículo 8 al versículo 35. ¿Sabes? Es una palabra muy especial que ha alentado nuestros corazones a orar durante toda la semana. Inclusive la semana pasada hemos estado ministrando, compartiendo acerca de este pasaje en nuestros tiempos de altar, tiempos de oración. Específicamente el día de ayer estuvimos con la comunidad Radiant Español y estuvimos orando conforme a esta palabra. Recuerda que la Biblia nos instruye, nos enseña y nos exhorta a orar en el Espíritu. Y a veces creemos que orar en el Espíritu es simplemente orar en nuevas lenguas, ese don de lenguas del Espíritu Santo. Pero básicamente orar en el Espíritu es orar conforme a la dirección del Espíritu. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, según el libro de Juan, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y nos guía, por supuesto, a toda verdad a través de su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces orar en el Espíritu es orar conforme a la palabra de Dios y orar conforme a la voluntad de Dios. Así que uno de los ejercicios más importantes que estamos haciendo a través de altar es orar y tú sabes, edificar piedra sobre piedra con la comunidad de la fe, con cada creyente, a través de la oración, edificar altar para Dios, estableciendo como fundamento su palabra. Y a través de ese fundamento levantar altar de oración y clamar, interceder conforme a la dirección del Espíritu Santo por nuestra comunidad. Y eso es lo que quiero que hagamos en este tiempo a través de Lucas capítulo 24. Así que yo lo voy a leer y puedes hacer este ejercicio en casa. Te animo que lo hagas con tus hijos, que lo hagas con tu familia, que lo hagas con tu grupo. Es muy práctico, es muy sencillo y sobre todo muy profundo poder orar conforme a la palabra de Dios y la revelación de su espíritu para este tiempo, para orar con efectividad y para orar en el espíritu. Entonces, por favor, sigue la lectura, puedes tomar nota. Yo voy a simplemente hacer algunas notas importantes de las cuales hemos estado orando durante estos días para que tú también te unas a nosotros en oración. Pero si además tú puedes detectar o puedes notar a muchas notas más, así como lo hemos hecho todos estos días, yo solamente voy a nombrar algunas de las muchas notas que hemos tomado de este pasaje para orar con efectividad durante la semana. Pero si tú puedes tomar algunas otras notas y compartirlas a través de estas redes, en los comentarios, sería de mucha bendición. Y además lo puedes compartir con tus grupos, con tu iglesia, con tu
tu grupo de discipulado o con tu célula o grupo de estudio bíblico, porque sé que esto nos va a edificar porque es su palabra. Lucas capítulo 24, versículos del 8 en adelante. Recuerda el contexto en el que estamos hablando. Estamos hablando en Lucas capítulo 24 acerca de la resurrección de Jesús. Y en este pasaje el libro de Lucas describe de manera eufórica y de manera hermosa el lenguaje que usa el libro de Lucas para hablar acerca de la resurrección de Jesús, uno de los pasajes más conocidos. De hecho, hace 2 semanas todo se hizo famoso, se hizo tendencia en las redes sociales, Lucas capítulo 24, donde el ángel le dice a estas mujeres que fueron al sepulcro muy temprano de mañana, le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Pues él ha resucitado. Ese pasaje se vuelve famoso cada Semana Santa, cada domingo de resurrección, cada día de Pascua. Pero luego, ¿qué pasa? Luego que Jesús resucita y que estas mujeres descubren y ven esa piedra movida y este gran episodio que conmueve a la humanidad entera y que parte la historia de la humanidad en dos, antes y después de Cristo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede luego? Mira lo que dice Lucas capítulo 24. Oh my gosh, cambié el... Lucas capítulo 24, versículos del 8 en adelante. Dice: entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que los acompañaban. Pero mira lo que dice versículo 11. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron. Esta es una versión un poco más actualizada que la versión Reina Valera 1960. Versículo 12. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañando lo que había sucedido. Versículo 13. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Versículo 25. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaban con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón. Los 2, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y el capítulo continúa, muy hermoso, muy interesante. Te recomiendo que lo leas todo. Pero quiero detenerme aquí porque no puedo tomar mucho tiempo en este live. Pero
quiero que notemos algunas cosas importantes. Fíjate tú, Jesús había resucitado. Y las mujeres que fueron al sepulcro muy temprano en la mañana recibieron el mensaje de los ángeles que les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellos salieron corriendo a los 11, al grupo de discípulos que había preparado Jesús. Seguramente habían más de 11 allí porque eran todos los seguidores de Jesús, o por lo menos parte de ellos. Y cuando ellos les hablaron, ¿qué sucedió? Dice, el relato les pareció una tontería. No le creyeron. No les creyeron a las mujeres. Por alguna razón, ellos no creyeron las palabras de estas mujeres, aun y cuando el propio Jesús les había hablado, profetizado y enseñado que Él iba a resucitar de entre los muertos. Pero ellos no le creyeron. ¿Sabes? Y a veces encontramos en semanas como esta, específicamente luego de celebrar la Pascua o luego de celebrar el Domingo de Resurrección, encontramos siempre que el Domingo de Resurrección todas las iglesias están llenas, las familias van, la gente se reúne, en todas las culturas, en todos los países. Hay celebraciones por el Día de Resurrección, hay servicios especiales, obras de teatro, eventos, noches de adoración, etcétera. Un movimiento grande de fieles, de creyentes, de observadores también, y también de religiosos y de personas que por tradición hacen cosas sin saber por qué lo hacen, pero sencillamente las iglesias se llenan. Pero ¿qué sucede luego? Al lunes luego de resurrección. Así como el domingo anterior celebraron el domingo de resurrección, puede que el lunes vuelven a matar a Jesús. Volvemos a no creer en un Cristo resucitado y a no vivir conforme al poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y eso es lo que sucede con nuestra humanidad. Lo mismo que sucedió con los discípulos. Los discípulos caminaron con Jesús, lo conocían la palabra de Dios. Sin embargo, el anuncio de que Jesús había resucitado les pareció una tontería. No lo creyeron. No lo creyeron. Y lamentablemente es la realidad de lo que vivimos hoy. ¿Y crees tú que eso sea un motivo importante de oración? Muchos en la humanidad reconocen que Jesús resucitó y reconocen que es un gran evento. Pero luego del Domingo de Resurrección, no pasó nada más. Simplemente fue una actividad más, una festividad más, una oportunidad de ir con la familia a la iglesia, una oportunidad de cumplir con una tradición cultural posiblemente o familiar, pero nada más. Sabemos que Jesús resucitó, pero no vivimos conforme al Cristo resucitado dentro de nosotros o en nosotros. Y lamentablemente, luego de celebrar la resurrección de Jesús, lo volvemos a matar. Volvemos a enterrar a Jesús y volvemos devolvemos a Jesús al sepulcro. Y creo que como iglesia tú y yo debemos despertar a la necesidad de orar en este sentido. De orar para que en el nombre de Dios ya no volvamos a Jesús al sepulcro, sino que vivamos creyendo que Jesús resucitó y creamos realmente quién es Él y lo que Él es. Fíjate tú que en los siguientes versículos que acabamos de leer, Jesús se parece a estos dos discípulos que iban camino de Emaús, un pueblo cercano a Jerusalén. Y sus ojos estaban velados. Ellos no reconocieron a Jesús. Ellos no reconocieron que Jesús caminaba con ellos. Y además de eso dice en versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y creo que esto también es parte de lo que está sucediendo hoy día. Jesús tiene la intención, Jesús tiene el deseo, Él se acerca a nosotros a diario, desea caminar con nosotros. Y muchas veces vemos a Jesús caminando en medio de nosotros, pero no le reconocemos. No reconocemos que es Él, que es su amor, que es su obra, que es su palabra. No reconocemos quién es Él en nosotros. Y como compartía el día de ayer, a veces creemos que hemos llegado a Jesús por alguna situación en particular. Algunos llegan a Jesús para salir de las drogas, otros llegan a Jesús porque tenían un problema familiar y buscaron oración. Alguien en particular fue a su casa a darle una palabra de esperanza cuando habían tenido un proceso de enfermedad o cuando un familiar murió. Y eso permitió que conocieran a Jesús, y muchos testimonios conocemos acerca de eso. Pero la verdad de todo esto es que aún antes de cualquier situación difícil que haya movido nuestros corazones a buscar a Dios, ya Él venía caminando con nosotros, solo que no lo habíamos reconocido antes. Ya Él había tomado la decisión, ya Jesús ha tomado la decisión voluntariamente de caminar con nosotros
todos los días con toda la humanidad. Solamente que muy pocos han abierto sus ojos en reconocer que Jesús está caminando con ellos. Aún les ponen otros nombres, creen que son ídolos, creen que son dioses, creen que son la buena suerte, qué sé yo, la buena energía, y no reconocen que es Jesús mismo quien se está manifestando a su creación para que le reconozcan como Señor y Salvador. Y ellos no le reconocían aún. Y creo que también es un motivo importante de oración que tú y yo debemos hacer, no solamente para la humanidad, no solamente para aquellos que no han conocido de Jesús, sino también para muchas personas que vienen a la iglesia. Y cuando digo vienen a la iglesia, no a esta iglesia en particular, que vienen a la comunidad de creyentes en todo el mundo. Personas que van a la iglesia por religiosidad, pero aún no reconocen a Jesús, aún no perciben su amor, aún no disfrutan el privilegio de conocer a Jesús. Simplemente van a la iglesia por cumplir con un culto, con una actividad y por cumplir con paradigmas religiosos, pero no tienen una relación íntima con el Salvador, no tienen una relación íntima con Jesús porque aún no le reconocen. No le reconocen. Eso nos lleva al capítulo 1 del libro de Juan, que dice que a los que le creyeron y a los que le recibieron, a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Y hablando de primera de Juan, hablando del libro de Juan capítulo 1, mira lo que dice el versículo 29, algo muy importante que también me llamó la atención. Dice, versículo 28, al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que Jesús entró a quedarse con ellos. ¿Sabes? Juan capítulo 1, versículo 10 lo dice, y a los que le creyeron y a los que le recibieron, a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como iglesia debemos orar para que la humanidad entera no solamente crea en Jesús, sino también que le reciba. Y esta palabra para mí fue importante, quédate con nosotros. Invitar a Jesús a que haga morada en nosotros. Invitar a Jesús a que haga su habitación en nosotros. Es algo bien profundo que como hijos de Dios debemos orar. Señor, haz morada en mí. Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Abre nuestros ojos para que podamos reconocerte, para que podamos ver que estás con nosotros. Pero además de eso, queremos invitarte a que camines con nosotros. Y creo que es un llamado de Dios para todos, no solamente para aquellos que no le conocen, sino para aquellos también que estamos viniendo a la iglesia, que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, pero que aún no hemos invitado a Jesús a hacer morada en nosotros. Y que necesitamos no solamente reconocerle, abrir nuestros ojos, sino que también necesitamos que Él haga morada en nosotros, necesitamos tener una relación íntima con Él. Y es un llamado de Dios, por eso es que orar conforme a la palabra de Dios hace la diferencia. Esto nos instruye a que debemos orar, a que el Señor abra nuestros ojos, a creer la obra redentora de Jesús al resucitar de entre los muertos, a no llevar a Jesús a un sepulcro nuevamente, sino vivir diariamente celebrando, viviendo en el poder de la resurrección de Jesús, en el poder del Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, porque ese mismo poder mora en nosotros, porque ese es el maravilloso regalo que el Señor nos dio al ser salvos. Fuimos sellados por medio de su Espíritu Santo, aleluya, y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos guía a toda verdad. Y ese es el poder que levantó a Jesús de los muertos. Y nosotros debemos vivir bajo ese espíritu del poder de la resurrección de Jesús, en una relación con Él, invitándole a que Él more en nosotros. ¿Sabes? Otra de las cosas que me llama la atención en el versículo 25, cuando Jesús le llama torpes, tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y, ¿sabes? Eso nos sucede mucho. Nos cuesta creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Disfrazamos lo que está en la palabra de Dios o agregamos a lo que está en la palabra de Dios. Le queremos poner un peso mayor o le queremos quitar valor a la palabra de Dios. Y para evadir responsabilidad en cuanto a las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios y como discípulos del Señor. Y es un llamado del Señor a no ser tardíos de corazón, a creer realmente, a abrir nuestro corazón, a creer lo que su palabra dice que Él es.
para que podamos reconocerle, para que podamos vivir, disfrutar de su presencia y que Él haga morada en nosotros y poder disfrutar de ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder que mora en nosotros a través de su presencia, de su Santo Espíritu. Y sabes, hay muchas cosas más que podemos sacar de este pasaje. Luego, en los versículos más adelante, habla cómo Jesús se le aparece a los discípulos, cómo Jesús tiene paciencia, amor, para enseñarles una vez más, acerca de la palabra de Dios, para que ellos pudieran creer, la paciencia y el amor de Jesús, para que podamos entrarnos en su palabra. Y habla de lo importante que es la palabra de Dios y la necesidad de volver a su palabra. Y hay muchas cosas más acerca de las instrucciones que deja el Señor Jesucristo. Con esto quiero animarte a que tengamos una semana de oración dirigida a que no enterremos nuevamente a Jesús. No enterremos nuevamente a Jesús. Muchas personas recibieron una muy buena semilla el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. Por seguro, muchas iglesias hicieron muchos eventos especiales y recibieron muchos invitados. Muchas personas fueron por primera, segunda, tercera vez. Y tenemos que orar, debemos orar como familia de la fe para que esa semilla que quedó plantada en esos corazones pueda dar fruto en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada uno de nosotros podamos juntos como comunidad de la fe fortalecer la fe de cada uno de nuestros hermanos, de las personas, nuestros amigos, para que no enterremos más a Jesús, sino que vivamos en el poder de su resurrección a través de su Espíritu Santo. Además de eso, quiero animarte a que oremos en el nombre de Cristo Jesús para invitar a Jesús a morar en nosotros. Para invitar a Jesús a que sea revelado en nosotros y que a través de nosotros podamos llevar a Jesús a otros en el nombre de Cristo Jesús. Que ya no seamos tardos de corazón para creer lo que Dios está hablando y que además de eso nosotros podamos caminar de la mano con Jesús, que nuestros ojos sean abiertos y que se quite esa ceguera espiritual que no nos permite ver la obra de Jesús. Y saber que Jesús está en el camino con nosotros. Esa fabulosa historia acerca de Jesús en el camino y las huellas y todo esto que Jesús te carga, es muy inspiradora y muy hermosa. Pero además de eso, creo que Lucas 24 le ganó a esta historia, definitivamente, porque es la palabra de Dios y que Jesús ya decidió caminar con nosotros. Y sabes, quiero que oremos hoy por estos motivos y que esta semana tú puedas hacer una oración por eso. Inclusive puedas orar por alguien que necesite posiblemente abrir sus ojos para reconocer a Jesús, o orar por alguna familia que necesite invitar a Jesús a morar con ellos. Orar para que nuestros corazones ya no se endurezcan más y no seamos tardos para creer. Y tú puedes adoptar el nombre de alguien, la familia de alguien, y orar esta semana por esas personas, así como oras por ti mismo, oras por mí, y juntos poder levantar un ejército de oración y levantar altar y tener una oración en el Espíritu conforme a lo que está escrito en su palabra. Amén. Entonces vamos a orar juntos en esta hora, en este momento. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, por supuesto, porque Él es el que nos guía a toda verdad a través de la oración, para poder orar con efectividad, para poder orar en el Espíritu y para poder orar conforme a su palabra y a su verdad. Amén. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque eres bueno y misericordioso, gracias porque nos das la oportunidad de levantar altar para ti. Y además de eso, gracias porque tu Espíritu nos ayuda, Señor, a orar como conviene. Y este pasaje que posiblemente hemos leído tantas veces, Señor, en este tiempo ha descubierto tantas y ha revelado a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, ha revelado tanto contenido y tanto alimento, Señor, que ha fortalecido nuestros corazones, Señor, y que ha motivado nuestro espíritu a orar, Señor, a orar con efectividad. Y te rogamos, Señor, por cada una de las personas que ha recibido la semilla de tu palabra durante estas últimas semanas, con todos los eventos que se hacen de Domingo de Resurrección, de Semana Santa, y con todas las actividades que han venido luego de eso, que sabemos que muchas iglesias en el mundo entero están movidos en ese sentido, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que cada semilla pueda
que quedó plantada pueda dar mucho fruto, Señor. Oramos para que nuestros ojos sean abiertos, Señor, como comunidad. Oramos para que nuestros corazones no sean tardos, Señor, para creer, Señor, a tu palabra. Y oramos, Señor amado, para que tú, Jesús, seas revelado a nosotros, seas revelado a nuestras vidas, Señor, de manera profunda, Señor, y que nosotros podamos responder, Señor, a tu llamado, a tu palabra, Señor, invitándote a morar en nosotros, Señor, y a vivir en el poder de la resurrección de Jesús, Señor, en el poder del Espíritu de resurrección, que no es otro, sino el poder del Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, porque esa es la promesa, Señor, esa es la promesa de tu palabra en el libro de Juan, capítulo 14 y Juan, capítulo 15, Señor, la promesa de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, yo te ruego, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que tú nos despiertes, Señor, que tú abras nuestros ojos, Señor, y nos unimos en oración durante toda esta semana como comunidad de la fe, Señor, a levantar altar y a orar en acuerdo, porque tu palabra sí lo dice, que si dos o más se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Así lo dice Mateo capítulo 18, Señor, y creemos en tu palabra, creemos en tu verdad, creemos en tu dirección, Señor, y oramos, Señor amado, para que usted despierte nuestra comunidad, especialmente, Padre. Quiero orar y agradezco a todos los que se unen a esta oración por la comunidad hispana aquí en Estados Unidos, específicamente aquí en California y en la costa central. Padre, bendecimos la comunidad hispana, bendecimos a tu pueblo. Oramos para que usted traiga revelación de ti mismo, Señor, a cada corazón, Señor amado, y que tú puedas hacer morada en cada vida, Señor, y que los ojos de nuestra comunidad sean abiertos, Señor, a reconocerte, a recibirte, Señor, y a caminar junto contigo, Padre bueno. Oh Dios del cielo, que ya no seamos tardos, Señor, para creer en tu palabra, Señor, sino que como comunidad hispana, Señor, podamos volver a ti, Señor, y podamos, Señor, mirarte, Señor, con amor, Señor, y buscar tu rostro, Señor, buscar tu rostro, amarte, seguirte, porque esto no es una religión, Señor, es un estilo de vida, Señor, es una relación de amor contigo, Señor. Padre, y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Recibe la gloria, bendecimos a las familias, bendecimos a la comunidad hispana, en especial yo bendigo a la comunidad radiante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cada familia, cada hogar, cada mujer, cada niño, cada hombre, Señor. Padre, yo los bendigo en tu nombre y te doy gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nuestra comunidad, Señor, la cual bendigo en tu nombre, Señor. Padre, para que sean sanos de toda enfermedad, para que sean libres de toda opresión, para que sean libres de toda atadura emocional, espiritual, Señor, mental, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y tú traigas revelación de tu palabra, Señor, y que podamos volver, Señor, a ese principio eterno de tu palabra, Señor, del arrepentimiento, Señor, de la consagración a ti, Señor, a vidas consagradas para ti, para tu gloria y tu honra, Señor. Te damos gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús, toda la gloria es tuya. Amén, amén y amén. Amén. Así que gracias por estar en este tiempo de altar. Quiero invitarte a que lo compartas. Posiblemente alguien más va a salir bendecido a través de esta enseñanza, a través de este tiempo de oración. Y yo sé que mucha gente va a recibir de la palabra de Dios. Así que te animo que lo compartas, le des like, lo compartas con otros en el nombre de Jesús para que otros más se unan. Y por supuesto no puedo terminar este live sin invitarte a que seas parte. Si estás aquí en la costa central, puedes unirte a nosotros. Radiant Central Cast Español. Todos los domingos a las 12 del mediodía nos reunimos como comunidad radiante en español, nuestro servicio en español. Los martes, familias radiantes. Los viernes, mujeres radiantes. Tenemos jóvenes adultos, jóvenes adolescentes, los youth. Estas actividades son en inglés. Pero bueno, gracias al Señor todos los muchachos aquí hablan inglés. Así que sé parte de nuestra comunidad, te invito a que te unas a nosotros, contáctanos si tienes algún motivo de oración, con gusto podemos servirte. Además, quiero invitarte a que el próximo domingo 8 de mayo no te pierdas un domingo especial que vamos a tener de celebración del Día de las Madres. Vamos a tener un tiempo especial de comunidad, vamos a compartir un rico almuerzo, vamos a compartir como familia, va a ser una actividad especial, un domingo especial en nuestro mismo horario de servicio de español de 12 a 2 de la tarde. El próximo domingo 8 de mayo aquí en Radiant Central Cast, en nuestra sede aquí en Santa María. Así que estás invitado con tu familia. Déjanos saber si vienes, si vas a ser parte. Vamos a hacer entre todos un rico almuerzo y vamos a compartir en familia. Vamos a tener música y una celebración para bendecir a todas las madres en su día. Esto va a ser el próximo domingo 8 de mayo aquí en Radiant Central Cast Español y tú estás
invitado a ser parte. Así que gracias por estar con nosotros y por ser parte de Altar en Español. Dios te bendiga. Feliz semana para todos. Bye.